pero tienen la oportunidad de recibirla ya que se va a grabar. Posteriormente se sube al grupo de ciencias criminológicas para su consulta posteriormente. Y también estamos subiendo las diapositivas para que tengan la oportunidad de que a partir de ahí hagan sus investigaciones, sus posibles ponencias, etcétera, sobre el tema. No sé si ya ahí se visualice bien la presentación. Yo ya la tengo en pantalla completa, no sé ustedes. Sí, licenciado, sí se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces una clase más del diplomado en ciencias criminológicas. Es un diplomado de 3 meses, muy resumido, muy sintético, en el cual pues es una aportación para posible posteriormente continuar preparándonos a nuestras posibles investigaciones en esta cuestión de las ciencias criminológicas. Tratamiento, tipos de terapia, soluciones alternativas. Hoy vamos a darle fin a este tema de introducción a psicología, ya que en todo este contenido, este tema lo debemos de saber, porque recordemos que estamos trabajando sobre las ciencias criminológicas. En este caso estamos aprendiendo sobre la psicología criminológica, pero para poder hacer psicología criminológica era necesario una introducción a la psicología, hablar de trastornos de personalidad, hablar de trastornos mentales y hablar de estos tratamientos. Estos tratamientos o estas terapias nos pueden servir a nosotros de mucha ayuda porque nosotros podemos hacer intervención criminológica sobre alguna de estas técnicas. Si logramos nosotros especializarnos un poco más en alguna, podemos contribuir en algún sector en el cual nos interese para trabajar sobre esa línea. Hay un tema muy avanzado que se le llama técnicas de entrevistas criminológicas y en esa cuestión nosotros no pretendemos ser psicólogos o dar terapia, pero sí podremos informar, reinformar y orientar a todos aquellos interesados en estos temas de la intervención criminológica en la cual nosotros buscamos aportar nuestro granito de arena y sobre todo reforzar nuestros temas y nuestros proyectos y nuestros cuestiones de planes y proyectos en materia de prevención. Nosotros buscamos siempre el tratar de estudiar, de escribir, estudiar, analizar el comportamiento delictivo, antisocial, desviado a la víctima científicamente, cultura de las violencias, pero sobre todo lo que pretendemos es hacer estos planes y proyectos para el bien común, para no nada más dejarlo en el aire de decir, bueno, las personas delinquen por estos factores exógenos, endógenos, hay preparantes, desencadenantes. Lo más moderno en criminología, pues, criminología, sociología criminológica o las corrientes críticas criminológicas, hablan de las causas criminógenas, de la causa, y pues no nada más es llegar a interpretar esa cuestión, ¿no? Sino dar soluciones, dar una posible alternativa de solución a este fenómeno criminal a nivel internacional y nivel nacional. Entonces, estos tipos de tratamientos, algunos ya desfasados o que se han dejado a un lado, que muy pocos psicólogos o terapeutas lo ponen en la mesa, como el psicoanálisis y otros muy modernos como la terapia conductivo-conductual. Entre algunas, ya que nosotros en cierta manera analizamos factores endógenos, esta cuestión de la psicología criminológica nos sirve muchísimo y estos puntos porque al haciendo nosotros criminología clínica, vamos a analizar y vamos a presentar en nuestros informes criminológicos y dictamen criminológicos muchos puntos en esta línea de la psicología, ¿no? Tipos de terapia, soluciones alternativas. Psicoterapia, según la Asociación Americana de Psicología, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de colaboración
Entre un individuo y un psicólogo, el psicoterapeuta utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables y más efectivos. Aquí, sin la ayuda de un especialista, un psicoterapeuta, un psicólogo, psiquiatra, no se va a hacer mucho, porque ellos son los especialistas científicamente en dar solución, en dar una respuesta y un tratamiento para estos síntomas que van manejando en estos trastornos de personalidad mentales o algunas apariciones o cuadros de debilidades humanas o defectos del carácter. Al final del día lo que se pretende es desarrollar buenos hábitos saludables para que las personas alcancen una vida más saludable, más efectiva, más propositiva y en cierto punto tengan una resiliencia que los capacite, los habilite para que cuando enfrenten situaciones adversas, situaciones desapegos, dependencias, que estén vulnerables a circunstancias muy desagradables, pues traten de aceptar, trascender y darle el cambio hacia una vida mejor, sin llegar al grado de que se desarrolle el trastorno de personalidad o trastorno mental. Entonces, uno de los puntos claves es que el paciente o la persona acepte que tiene un problema y es un problema grave porque le empieza a perjudicar en el ámbito en el que se encuentre, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea escolar, ya sea en relaciones interpersonales, sentimentales. Muchas veces hay personas que van de relaciones interpersonales, sentimentales, de una pareja a otra y así van pasando durante muchos años en muchas parejas sin llegar a una relación afectiva, sentimental, duradera y plena. Pero muchas veces no lo aceptan de que están equivocados, de que están en el error, de que están en esa cuestión, de que están equivocadas o en el error. Entonces, si no se llega a aceptar, a admitir, pues muy poco se va a lograr, ¿no? En esa cuestión. Pero si llegan a aceptarlo, llegan a admitirlo, pues se va a poder mejorar mucho en esa situación, ¿no? Y posteriormente la admisión va encaminada a buscar soluciones a un tratamiento efectivo, eficaz, en la cual se va a intervenir un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, la cual pues les va a hacer tratar de que lleven una vida normal, saludable y sobre todo que tengan rendimiento en las áreas en las que se encuentren desarrollándose. El pilar de la psicoterapia se basa en la interacción regular del psicoterapeuta o psicólogo y el paciente. El principal objetivo es ayudar a la persona a modificar sus pensamientos, su conducta, salir adelante de los problemas que el paciente está viviendo actualmente. Muchas veces hay mucha ignorancia a nivel social porque en la colectividad sabemos que todas las personas, todos los individuos tienen pensamientos, sentimientos, emociones, y eso va a derivar un comportamiento. Entonces, lo que se pretende con un psicoterapeuta es mejorar el pensamiento hacia un bien común, una cuestión propositiva, una cuestión prosocial y para un bienestar propio. Muchas ocasiones las personas se ven involucradas en acciones negativas, pesimistas, que van relacionadas con su forma de sentir, de pensar, pero muchas ocasiones no analizan, no son conscientes de ellas y por ende traen algún comportamiento inadecuado y no son responsables de el malestar que le puedes ocasionar a las personas que están a tu alrededor. Es como una persona que se sube a robar a un transporte, robo transporte y se sube el delincuente a robar, los despoja de sus pertenencias con un arma de fuego, amenazándolos de muerte y quitándoles el celular, quitándoles el dinero, la cartera, etcétera. Pues no sabes el impacto tan grande emocional, psicológico que estás ocasionando en ese momento. Ese delincuente que está en una actividad inconsciente en la cual no le importa más que hacer sus egocéntricos, su avaricia y saciar su vida en contra de la colectividad o descargar el arma de fuego en contra de alguna persona que se ponga violenta o quiera defender sus pertenencias y le empieza a disparar con el arma de fuego, pues al final del día va a perder la vida y esta persona no sabe el daño ocasional colateral que implica.
porque las personas que están viviendo esa escena, puede ser una escena traumática, puede ser una escena que se genere un inicio, un cuadro de aparición de trastornos de personalidad o un estrés postraumático, el cual le cueste mucho trabajo salir de esa situación. Independientemente, sumándole la cuestión del daño que ocasiona a ese individuo que ya le quitó la vida, de lo que va a sentir su esposa, sus hijos, sus familiares, por estar en esa cuestión de que perdió la vida su ser querido, ¿no? Entonces ese daño colateral que se va ocasionando, pues muchas veces no son inconscientes, ¿no? Y por ilustrar o por poner algunos ejemplos como ese, ¿no? Y sobre todo, pues los pensamientos, emociones van encaminados hacia su conducta. Muchas ocasiones en la criminología clínica se ha investigado, se ha analizado en el nivel de interpretación del criminal mundial y ver la criminodinámica, criminogénesis en esa cuestión para poder contribuir a algo mucho mejor. Lo que llevan a cabo algunos grupos de alcohólicos anónimos de sección México Central Mexicana es que a través de eso, pues van mejorando su convivencia y su perspectiva de vida y van siendo personas más eficientes y eficaces y algunos exactores del delito pues ya no vuelven a delinquir y hay testimonios de 5, 10, 15, 20 años que no vuelven a delinquir. Pasamos al psicoanálisis. En el enfoque psicoanalítico, en el enfoque está en la mente inconsciente más que en la mente inconsciente. Se basa en la idea fundamental de que su comportamiento está determinado por las experiencias de su pasado. Están alojadas en su mente inconsciente. El psicoanálisis maneja mucho esa teoría de que el desarrollo que ha tenido esa persona por su temperamento, su carácter, todas esas experiencias de vidas, buenas o malas, errores y aciertos, el día van formando experiencia de vida, van formando cierto comportamiento que en el día de hoy se ve reflejado. Lo que en su momento dado no llegó a cerrar círculos, trascender en situaciones traumáticas, situaciones adversas, dependencias, obsesiones, etcétera, el día de hoy le va a empezar a repercutir en su presente. Por ello, el psicoanálisis se centra en ese análisis psíquico de la mente, en ese análisis de la psique, pero se va a lo más profundo de la mente en la cuestión de la línea del tiempo y empieza a hacer un recuento mental, psicológico de años pasados para ir encontrando puntos claves en los cuales, porque esa persona al día de hoy es así. Nosotros en criminología clínica, en entrevistas criminológicas, cuando hacemos entrevistas criminológicas, es algo como estar trabajando o rondeando sobre el psicoanálisis, porque empezamos a preguntar desde sector familiar, sector social, sector económico, familiar, emocional, sentimental, educativo. Entonces, todo eso lo sondamos a través de preguntas abiertas en los cuales vamos a agarrar un porcentaje de información muy, muy enriquecida de contenido para nosotros como criminólogos. En cierta manera andamos ondeando en las profundidades del inconsciente de la persona. Estamos sondeando porque empieza a hacer un recuento de este tipo de experiencias. Nosotros ahorita lanzamos al público una convocatoria de que si quieren podemos llevar ex actores del delito o personas preliberadas, las cuales estuvieron en situación de estar presos en un sistema penitenciario por años y el día de hoy están libres y el tratamiento que están llevando para no volver a delinquir. Y las entrevistas criminológicas, ya sea que las realice su suscrito, su servidor, o los docentes o los alumnos para que tengan la práctica en lo que es entrevistas criminológicas. Por ahorita nada más las estamos llevando presenciales en el Estado de México por cuestiones de que estamos saturados en cuestiones de trabajo. Y posteriormente las trataremos de hacer en línea para que los alumnos les pregunten vía en línea lo que es una entrevista criminológica o sobre esa línea y las preguntas. El psicoanálisis se basa en que muchas cosas están debajo del subconsciente en las cuales dan la personalidad y las
actitudes y acciones del individuo. Si se modifica, se corrige el presente, es algo real, pero no ha validado por la ciencia internacionalmente. No está desfasado, pero está a un lado esta cuestión del psicoanálisis, pero es muy buenísimo para nosotros el tener todo este conocimiento para cuando estemos trabajando sobre la línea de las entrevistas criminológicas. El diagnóstico freudiano del malestar en la cultura. Sigmund Freud plantea que la insatisfacción del hombre hacia la cultura se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos más importantes. Se basa en los impulsos, en las cuestiones eróticas y agresivas más profundas y más fundamentales del ser humano, en las cuales, por su cuestión egocéntrica, su ego, su prepotencia, su narcisismo, pues nada más quiere estar satisfecho y al final del día llevar a cabo todos sus deseos personales en contra de pisotear o llevarse a cabo a alguien a su alrededor o pisotearla. Lo vemos mucho en la cuestión de aquellos que se sienten don Juanes, ¿no? Que se sienten muy conquistadores y van haciendo daño de una relación a otra sin importarles el daño que van ocasionando, ¿no? Y pues al final del día, si estas personas se someten a un psicoanálisis, pues van a reventar emocionalmente porque les va a llevar eso a un sentimiento de culpa muy fuerte y un remordimiento muy grande en el cual nunca se hicieron responsables de su comportamiento. Muchas ocasiones un comportamiento negativo que puede perjudicar a las personas, se cree que nada más son las conductas delictivas. Le despojas a una persona de su cuenta bancaria, le quitas 5 millones de pesos, pues ya es un malestar grave que le va a ocasionar hasta un infarto, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas acciones que van cometiendo algunas personas y pues no están tipificadas en un código penal o no están catalogadas en el cuadro de conductas antisociales o que no perjudican a la colectividad así a simple vista, como el tener una pareja y llevarle a ser infiel por muchas ocasiones, el daño tremendo que le ocasiona a esa persona inconsciente, emocional, pues es de mucho peso, porque esa persona, ya sea hombre o mujer, al final del día, cuando tenga otra relación a más adelante, no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la pague inconscientemente. Son acciones que van encaminadas a una insatisfacción y una frustración inconsciente y la va a estar reflejando en el día a día de su presente. Este psicoanálisis va centrado en tres partes, en tres áreas fundamentales. Nosotros lo ilustramos y también fue ilustrado en su momento por un iceberg. Lo más profundo del iceberg, las profundidades del agua, pues es las profundidades del psicoanálisis, lo más profundo de la mente humana. Y en esta cuestión pues está dividido en tres partes. El ello es el principio del placer. Todas aquellas cosas que le produzcan placer a esa persona, ya sean de menos a mayor escala, le ocasionen satisfacción real o imaginaria o situaciones en las cuales, sin importarle cumplir sus deseos personales, invada el bienestar de las personas o su intimidad o sus pertenencias, etcétera, que le va a ocasionar un placer, pues es algo que va a estar regulado por el principio del placer. Cuando nosotros hacemos entrevistas criminológicas a sicarios o vemos alguna entrevista psicológica, en una entrevista criminológica a personajes que son sicarios, vemos en un punto dado que ellos manifiestan que al inicio, como todo ser humano que comete un homicidio, los primeros días no duermen, las primeras horas no duermen, después de haber cometido este delito del homicidio, sueñan a las personas, tienen mucho remordimiento y a veces tienen delirios visuales y auditivos durante mucho tiempo. Posteriormente, cuando ellos van viendo y van actuando sobre la línea y el desarrollo del sicariato dentro del cártel o individualmente como asesinos a sueldo, estas personas llegan a un punto en el que te dicen que se les hace una vida normal, profesionalizan y hacen un hábito el delito en la cuestión de estar ejecutando a personas. Y cuando te dicen eso, tú los escuchas con mucha atención y en cierto punto te dicen que llega un momento en el que tienen la necesidad por el instinto, por esos deseos personales de satisfacción,
el cometer otro homicidio más y se van en cadena, ¿no? Y ya no son 1, 2, 3, sino muchos homicidios durante mucho tiempo. Se les vuelve algo placentero el estarlo realizando. Esa es la parte del yo. El yo es el principio de la realidad, es el desarrollo de la personalidad. Esta personalidad fuerte, estoica, sobria, en la cual se busca vivir en la realidad y en el ahora y aceptar las adversidades, buenas o malas, aciertos y inciertos, en los cuales se va a trabajar para un bien común y sobre todo pues estar en armonía con todas las personas y no vulnerar el bien común ni agredir a nadie. Eso va a ser en el principio de la realidad. Es lo que muchos grupos de autoayuda o los alcohólicos anónimos le llaman la sobriedad emocional y los filósofos le llaman vivir esa cuestión de ser estoico. El super yo es un principio del deber, está centrado en las cuestiones morales. Muchas veces se llega al extremo, se va con las cuestiones jurídicas, las figuras de autoridad, las normas, aquellas cuestiones tipificadas que por estar regidas en un código penal, pues no las podemos llevar a cabo por simplemente vamos a perder la libertad o vamos a perder la vida. No, pues no se pueden dejar llevar por sus deseos personales, aunque en ciertos autores más contemporáneos de criminología manejan que todas las personas tienen un potencial muy alto de pasar el paso al acto, pero la figura de autoridad o el miedo a la norma y al castigo muchas veces nos frena. Entonces, el superior puede estar regulado en esa cuestión de normas morales, cívicas, éticas, jurídicas, entre otras, algunas otras. O simplemente hay personas que se van a inclinar sobre el superior enfocados a la devoción hacia su Dios o su poder superior o alguna deidad en las cuales pues va a regir su comportamiento para no causar daño ni a él mismo ni a las personas en general. La terapia cognitivo-conductual es una de las más modernas, más actuales, muy eficiente y muy validada internacional y nacionalmente. Se trata de estar analizando, de estar frenando y de estar modificando el pensamiento y eso en automático va a empezar a regular las emociones, los sentimientos, para verlos con más perspectiva positiva y sobre todo frenar un mal comportamiento que pueda ocasionar un mal a otras personas. Muchas ocasiones ese comportamiento negativo que me puede ocasionar, puedes ocasionar a los demás una cuestión negativa, pero muchas veces no se dan cuenta este tipo de personas porque viven inconscientes. Se trata de una terapia de conversación centrada en ayudar a las personas a solucionar sus problemas, cambiando de manera de pensar y de comportarse. Los terapeutas utilizan este enfoque para facilitar al cliente tomar conciencia de aquellos pensamientos irracionales y negativos no le permiten sentirse como lo desea. Y es que según la terapia cognitivo-conductual, nuestros pensamientos están ligados con nuestras emociones, sentimientos y estos influyen en nuestras acciones. En muchas ocasiones la persona, esos pensamientos irracionales y negativos le causan mucho problema y malestar. A final del día, queremos que todos esos pensamientos salgan del individuo para que se empiece a sentir más tranquilo. A través de esta terapia cognitivo-conductual se busca que todos esos pensamientos, todas esas emociones salgan de la persona para que se empiece a conducir de una manera conductual más efectiva, más eficiente, más resiliencia y sobre todo sea propositivo y en cierto momento va a alcanzar lo que decía la pirámide de Maslow, esa autorrealización y esa satisfacción personal. Se enfoca en los problemas actuales que tiene la persona dejando a un lado los problemas de su pasado, por lo que busca constantemente por medio del diálogo y la aplicación de algunas técnicas mejorar su estado de ánimo. A través de estar dialogando con las cuestiones de problemáticas presentes y de lo que esta persona tal vez no pueda trascender o superar en todas las áreas de su vida o alguna área específica, pues a través de estarlo dialogando, expulsando, hablando por medio de la catarsis y algunos ejercicios psicológicos, algunas técnicas para ir mejorando
el individuo va a alcanzar una plenitud más tranquila y una vida más normal. Va a cambiar su estado de ánimo más positivo, más propositivo y se va a empezar a sentir de una manera más tranquila. Beneficios de este tipo de terapia: se ha demostrado que este tipo de enfoque, además de tratar afecciones como la depresión y la ansiedad, este tipo de terapias, como la mayoría de las terapias, lo que busca es mitigar, desinhibir, neutralizar o desarraigar estas debilidades humanas que están constantemente pegando con fuerza en los seres humanos y no son detectadas tan fáciles, como es la depresión, la ansiedad, la frustración, ataques de pánico, ataques de miedo o algunas fobias, entre algunos otros. Los técnicos de terapia cognitivo-conductual se centran por estar enfocadas en objetivos muy concretos y el tratamiento suele ser a corto plazo. Estas terapias cognitivo-conductual van a ser tratadas en lapsos cortos en los cuales se van a ir modificando porque se van a empezar a dejar tareas y acciones que debe de realizar el individuo con toda la aceptación y la buena voluntad de mejorar. Generalmente en la primera sesión se determinan los objetivos que la persona quiere alcanzar y las siguientes sesiones están destinadas a alcanzarlos. Por lo que normalmente el terapeuta estructura un plan determinado para trabajar en cada sesión y encarga tareas al paciente para realizar en casa. El objetivo es que el cliente aprenda a aplicar las habilidades y estrategias que ha aprendido durante las sesiones en su vida diaria. El tratamiento que se utiliza en la TCC suele tener una duración de entre 6 y 18 semanas aproximadamente, según el caso de cada persona, los avances obtenidos y sus necesidades. Uno de los puntos claves en la cuestión de la psicoterapia es que el paciente debe de ser extremadamente honesto y honrado al 100%, porque si no, no funciona cualquier tipo de terapia, en la cual si es honesto y es honrado con él mismo, va a realizar sus tareas y va a llevar a cabo sus enmiendas y sus misiones encomendadas por el psicoterapeuta para ir mejorando y va a llevar los resultados con él porque se van a reflejar en varias sesiones en las cuales deben ir cerrando círculos o dándole salida a algunos puntos. Si no es cerrado con él mismo, si no se plantea que se está llevando a cabo la honestidad en las actividades, pues nada se va a lograr. Porque de cierta manera el psicólogo, el terapeuta te va a trabajar y te va a recomendar y te va a diagnosticar y te va a dar acciones recomendables a llevarlas a cabo a través de lo que tú le manifiestes, a través del diálogo, de la palabra, de la comunicación, de lo que te está pasando. Si no se logra de esa manera, pues muy difícil va a poder ser diferente o ser mejor ese individuo. Pasamos a la terapia sistémica. La terapia sistémica es beneficiosa para solucionar una amplia gama de problemas familiares y tiene como objetivo mejorar la relación entre todos los integrantes de la familia. Esta terapia sistémica se basa bien enfocada y su objetivo centrado es mejorar la relación entre todos los integrantes de la familia. Sabemos que hay familia disfuncional y familia funcional. Aquella familia disfuncional es la que cada quien realiza sus tareas independientemente de cada uno, sin importar que perjudique o dañe el bienestar de los demás, como el alcoholismo, como la drogadicción, como compradores compulsivos, como aquel adolescente que está sufriendo de alcoholismo o se está metiendo algunas adicciones, la niña que ya perdió al novio y está en una depresión constante, pues afecta a la relación interpersonal y la convivencia mutua. Entonces va a centrar en mejorar esas relaciones interpersonales, que haya esa comunicación asertiva, que haya esa comunicación extrovertida y no se quede en una cuestión el individuo aislado, sino que se haga partícipe cooperativo, se haga una cuestión democrática en la cual estén llevando a cabo y estén sacando avante el círculo o el área familiar. Se va a centrar en la terapia sistémica. Este tipo de enfoque puede incluir a padres, hijos de todas las edades, hermanos, amigos, cuidadores, parejas, abuelos y a cualquier persona que sea importante
para la familia. Aquí el terapeuta les va a dar la apertura que cada quien a través del diálogo de la catarsis vaya expresando lo que piensa, lo que siente y las acciones que van tomando cada uno de ellos, y eso le va a dar la apertura a que los demás estén en la disposición de escuchar con buena voluntad, con humildad, para ir corrigiendo lo que está bien o lo que está mal, porque en cierta manera hay comportamientos que se van viviendo en el círculo familiar y pues van ocasionando un problema grave en el cual pues esas acciones pueden perjudicar muy profundo el núcleo familiar. Como ese es la drogadicción, si el integrante o el progenitor sufre de drogadicción, pues va a ocasionar muchos problemas económicos, emocionales y físicos a la persona, y los va a privar de muchas cuestiones en las cuales los niños, los integrantes de la familia van a vivir muy resentidos, con mucha ira, y se va a empezar a cultivar desde la raíz del seno familiar la cultura de la violencia transmitida inconscientemente por algún adicto o por el ejemplo de este personaje en el cual está sufriendo de drogadicción. Este tipo de enfoque puede incluir a padres, hijos de todas las edades, hermanos, amigos, cuidadores, parejas, abuelos y a cualquier persona que sea importante para la familia. Se lleva a cabo mediante el diálogo constructivo de manera grupal, terapia y familiar. Vamos a ver cómo esta terapia grupal, en la cual el moderador y el centro de las tareas llevadas a cabo y el coordinador va a ser el terapeuta, en las cuales les va a ir dando la pauta a cada uno para que vaya exponiendo sus puntos de vista y sus acciones. Durante las sesiones se pretende identificar aquellos patrones profundamente arraigados dentro de la relación familiar, la cual ayuda al terapeuta a conocer la manera en la que se relacionan y comunican dentro del sistema familiar, así como la creencia que tiene cada uno sobre su rol del sistema. En muchas ocasiones, en esa familia disfuncional o que tiene graves problemas internos o violencia intrafamiliar, no están llevando a cabo cada quien su rol de vida, su rol que le toca y su responsabilidad y su autoridad dentro del mismo núcleo familiar, porque hay problemas graves emocionales, sentimentales y de comportamientos o aparición de algunas adicciones. Es por ende que los progenitores muchas veces descuidan a los integrantes de la familia. Y al descuidarlos, pues los menores o los pubertos se quedan en una situación extremadamente vulnerable, en la cual los hace proclive, los inclina hacia sentirse depresivos, aislados, frustrados, y esas cuestiones emocionales negativas los pueden orillar a inclinarse a otras actividades como la cultura de la violencia, cultura antisociales o alistarse al sicariato, entre algunas otras. Entonces, cuando llevan su rol de vida cada quien en una situación de armonía y comunicación efectiva dentro del mismo el sector familiar, por poner algún ejemplo, pues puede mejorar esa cuestión de el círculo o el entorno familiar. Cada quien tratando desde su rol de vida y de lo que les toca hacer para un bien común y sobre todo vivir en armonía como familia. Esta terapia se va a centrar mucho en esa relación familiar, ya que van a encontrar algunos patrones de comportamiento muy persistentes, desde palabras, acciones que van a perjudicar a los demás, y esa cuestión que está siendo muy dañina para cada uno de los integrantes de la familia, lo que va a buscar es centrarlos, ubicarlos, detectarlos, analizarlos para darles una mejor dirección, o simplemente desinhibirlos o neutralizarlos, y que se cambie esa postura de esos patrones o de esos hábitos que están ocasionando una ruptura en el seno familiar. Es por ello que las relaciones interpersonales de los progenitores, cuando ya está en decadencia la relación o el matrimonio, tienen que acudir con un terapeuta para que los esté orientando y les esté llevando a cabo este tipo de
terapia sistémica. Según este tipo de terapia, los problemas emocionales que tiene una persona surgen a partir de las dificultades para relacionarse con otras personas dentro y fuera de la familia. Por lo que cuando una persona tiene alguna dificultad emocional, el terapeuta sistémico percibe el problema no solo de forma individual, sino como algo que afecta a toda la familia. Pareciera ser que en las relaciones interpersonales fueran algo muy fácil de sobrellevar o llevarlas a cabo, y más en el seno familiar, pero muchas veces no es así. Muchas veces hay cuadros de aparición de neurosis, de alcoholismo, de drogadicción, de violencia intrafamiliar, de obsesiones, de dependencias, de codependencias, etcétera, las cuales perjudican y violan y violentan la convivencia de relaciones interpersonales dentro del círculo familiar. Y esta terapia se va a encargar de estar detectando todas esas problemáticas en las cuales se está viendo afectado y afectada la relación interpersonal en la familia. Esta problemática o el terapeuta sistémico percibe el problema en esa relación interpersonal, en una relación en la familia en la cual está siendo perjudicial y sobre todo va encaminada o ya se volvió una familia disfuncional. Terapia gestal. Este tipo de psicoterapia pretende que las personas sean conscientes de la manera en que impactan y son impactadas por su entorno. Esas relaciones interpersonales, todas esas relaciones las cuales llevamos en todas las áreas de nuestra vida, al final del día impactan en los demás positivamente o negativamente. Muchas ocasiones, no sé si ha pasado o les ha pasado que percibimos a alguna persona que viene con su estado de ánimo de mal estado, o a veces nos contestan en el trabajo de mala manera algún compañero por envidia, por coraje, por resentimiento, etcétera, y no se da cuenta del daño que está ocasionando al contestar de esa mala manera, al hacernos un desaire, al exhibirnos, al portarse groseros con nosotros. Esas personas no hacen conscientes sus acciones y sus palabras en las cuales están ocasionando problemas constantes en el trabajo o en el área en la cual se desenvuelve. Entonces, la terapia gestal va encaminada a que esa persona sea consciente del impacto que ocasiona en esas relaciones interpersonales, que esa persona sea responsable de sus acciones y de que en cierta manera todo lo que haga va a repercutir en los demás positivo o negativamente. Y así poder percatarse de su forma de actuar y encontrar por ellos mismos soluciones a partir de diferentes experiencias. En cierta manera trata de que sea una autoayuda en la cual esa persona sea consciente, identifique sus formas de actuar y sus formas de hablar, de comportarse, de expresarse, y sobre todo para que sea consciente y vaya modificando ese comportamiento, y todas esas experiencias pasadas le van a servir de mucho para ir viendo su mejoramiento o su trascendencia. Si lo llevamos a cabo en la cuestión de las personas que están en el día de hoy en situación penitenciaria, no hacen conciencia del comportamiento que hicieron, que era violar la ley, agredir a las personas, vulnerar el bien común, cometer muchos atropellos y muchas injusticias en contra de los demás, no son conscientes del daño que han ocasionado. Por eso, en la figura del nuevo sistema acusatorio adversarial, algo muy buenísimo que es la figura de la víctima, la reparación del daño. Que al final del día nunca vas a reparar algo tan grande como el que le hagas, le prives la vida a una persona. Cómo se van a quedar sus familiares o la esposa o los hijos. Es un daño permanente, irreversible, que no se puede corregir lamentablemente. Entonces, este tipo de personas no son conscientes del daño que impacta a una escala enorme, y pues al final del día son juzgados con las personas adecuadas, que son los jueces. No somos ni pretendemos ser jurado ni verdugo de nadie, simplemente analizamos ese tipo de comportamiento
antisocial, delictivo, violento y sobre todo sobre esta línea de la terapia gestal. El hacer conscientes día a día de las cosas que podemos perjudicar o de nuestra manera de comportarnos y de expresarnos y hasta de nuestros propios sentimientos, puede ser algo que nos puede beneficiar muchísimo a toda la colectividad. Terapia centrada en soluciones. El principal objetivo es construir e implementar soluciones que mejoren la situación actual del paciente. Una de las principales características de esta terapia es que se centra principalmente en explorar las soluciones en lugar de los problemas. En muchas ocasiones las personas se cierran a la luz de la realidad y los problemas los magnifican, los llevan al extremo y eso hace que se vuelvan incapaces de resolver todas las situaciones adversas que van teniendo al día. Y es por ello que esta terapia centrada en soluciones lo que busca es encontrar soluciones a todas esas problemáticas, a todas esas cuestiones que el individuo no ha podido trascender ni quiere trascender. Con la aceptación y buena voluntad y un poco de humildad, el paciente puede lograr muchísimo en esa cuestión de solucionar sus problemas actuales y reales. Terapia narrativa, relato, identidad, conducta. Si se cambia el relato, se cambia la conducta. Para poder cambiar el relato y poder cambiar la conducta, se va a hacer uso de la técnica de la catarsis, aquella expulsión de emociones, sentimientos, pensamientos, acciones pasadas y actuales a través de estar siendo reiterativos en ese punto con la orientación adecuada de un especialista o de un psicoterapeuta. Esa como se va a lograr muchísimo en esta terapia narrativa. Y en cierta manera estos grupos de alcohólicos anónimos de sección México Central Mexicana es lo que logran a través de estar haciendo catarsis día con día, van narrando sus experiencias y vida pasada, presente, desde una postura positiva y negativa, pero al final del día te transmiten su experiencia de vida y los vas escuchando día tras día y durante algunos años van logrando que a través de la narración de su conducta, de sus experiencias, llega un punto dado que a través de lo que ellos llaman padrino o su propia literatura o creer en algo superior a ellos y a través de otras experiencias, pues van alcanzando un cambio psíquico, van alcanzando lo que ellos le llaman un despertar espiritual o un cambio psíquico. Es lo que va logrando que se vaya modificando el pensamiento, sentimiento y la conducta. El día de hoy no beben, cuando eran borrachos que se quedaban en el escuadrón tirados por días, horas, personas que son drogadictas, que se drogaban diario, el día de hoy llevan años sin consumir y están el día de hoy sobrias, ¿no? A través de estar en esa catarsis constante, de estar haciendo un recuento y una reseña de su historia, regalando su experiencia para que otros jóvenes que no han pasado por eso, pues lo eviten, ¿no? Y es sorprendente cuando a estas personas las escuchas posteriormente y te sorprende muchísimo el cambio psíquico que han tenido y la perspectiva, pero sobre todo el grado de honradez y honestidad en las cuales lo manejan. Y es que están protegidos de cierta manera estos grupos porque manejan un anonimato 100% espiritual en la cual pues es un secreto de confesión, como si fueras con el padre y le contaras toda tu experiencia de vida. Igual ellos los protege esa cuestión del anonimato y es algo consciente en los cuales ellos hacen ese voto de silencio, ¿no? Que no van a decir nada de lo que escuchen y de lo que el compañero sea liberado, ya sean situaciones aberrantes, situaciones muy tremendas, muy duras. Estos grupos y estas personas hacen su catarsis con toda la libertad del mundo y se dan a conocer tal cual. Estos grupos, muchos criminólogos no lo saben o muchas personas no lo saben, pero este tipo de grupos es criminología pura, es oro molido, porque estás escuchando experiencias vivas de cómo fueron, cómo son y cómo han cambiado el día de hoy. La terapia narrativa se distingue porque es una terapia que habla de los problemas, ya que son vistos como síntomas, sino como manifestaciones de alguna deficiencia que está experimentando el paciente.
Se cree que dar a conocer los problemas ayudará a ponerlos en perspectiva, sentirse menos culpables y encontrar la mejor solución para promover el bienestar. Muchas ocasiones hay emociones o hay pensamientos que van generados con la culpa cuando en realidad si los pones a relieve o se los confiesas a alguien más, es por ende que como esa persona no está pasando por lo mismo, se encuentra en una postura más tranquila y relajada. Si es un profesional, mucho mejor. Y pues te va a dar un punto de vista distinto y va a tratar de tranquilizarte en ese momento y al final del día a través de estar liberando te vas a sentir muy, muy bien y muy tranquilo y al hacer catarsis pues es una técnica muy excelente, pero hay que llevarla a cabo vigilada con profesionales o con personas de mucha confianza o que sepan de debilidades humanas. Llegamos al final de esta exposición de terapias y al final de lo que es el módulo completo de introducción a la psicología. Un tema excelente, buenísimo. Fueron 4 clases en las cuales es muy extenso este tema, muy buenísimo y nosotros en cierta manera debemos de trabajar sobre la línea de lo que es las ciencias criminológicas para hacer síntesis criminológica. Si no, no vamos a estar haciendo criminología, vamos a estar hablando de psicología o de sociología. Pero al conocer estos temas, al describirlos y analizarlos, y sobre todo trabajar en esta línea de estar incorporando varias ciencias, pues vamos a estar haciendo ciencias criminológicas. El trabajar en esa cuestión de la biología criminológica, sociología criminológica y psicología criminológica, pues estamos haciendo criminología. Voy a dar por detenida la grabación. No se vayan, espérenme un momento. Damos por terminada esta presentación de terapias del tema de introducción a la psicología del temario de diplomado de ciencias criminológicas.